especializado desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista anatómico. Desde el punto de vista fisiológico, entendamos de que ¿de qué es la naricita rugosa? ¿Y esta? La vaca, claramente distinta, ¿cierto? Desde el punto de vista morfológico, ¿ya? Externo, la conformación. ¿Sí? La función es exactamente la misma. La función es exactamente la misma, pero yo necesito que hacerlo distinto para complicarle la vida al cliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, sí, vamos a tener distintas escamas, ¿cierto? Vamos a tener un rafe central, hay una línea divisoria. Vamos a tener alas, ¿cierto? En los collares. Que de una otra forma, para ustedes va a ser un problema cuando se dediquen eventualmente a la cirugía o cuando conozcan los tipos de pelo o los tipos de cráneo de pelo. Algo que comentábamos el semestre pasado de estos perros que son braquicefálicos. ¿Cuáles son los otros? Mesocefálicos y los. ¿Vale? ¿Se llaman los? Llega fuerte. Dólicos. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener los galgos, ¿cierto? Esos perros que son como la boca mucho más, y la cavidad nasal en sí mucho más proyectada, pero el mesocefálico es básicamente el perro, entre comillas, digámoslo así, promedio, el perro normal. Ya entonces vamos a adoptar ese concepto, entre comillas. Y un brachiocefálico es el perro cacho, ¿ya? El perro cacho. Ya ahí tenemos el pug, ¿cierto? Tenemos el bulldog francés, y todos estos perritos pequineses, todos estos perritos que son, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente tú te vas a dar cuenta de que la cavidad nasal en general en ese tipo de perro es mucho más corta. Y eso significa que el paso de alergenos, el paso de agentes infecciosos de cualquier tipo pasa directo, ¿ya? Y por ende, ese tipo de perros son perros que van a tener mayor predisposición a patología respiratoria, ¿ya? Entonces, estos collares muchas veces vamos a tener distintos grados de estenosis, que básicamente es una obstrucción o un cierre, ¿cierto?, de este espacio, generando una dificultad, ya, de paso de aire hacia el interior, generando obviamente ronquido, molestia y todo lo ¿ya? Entonces, en este caso siempre vamos a entender de que el morro, ¿cierto?, la cavidad, el inicio de la cavidad nasal, ¿cierto?, va a estar dada por esta estructura, ¿cierto?, que es la nariz o en este caso el ¿ya? Vamos a tener los collares y las alas, ¿ya? Que las alas aquí nosotros vamos a tener que tener cuidado, ¿ya?, con las alas. ¿Por qué? Porque esta estructura es cartilaginosa, ¿ya? No es hueso, ¿ya? Entonces, si tú presionas esa zona en el bovino, ¿puede generar sangrado? Sí, ¿ya? ¿Se puede fracturar, entre comillas? No, porque finalmente esto es una zona de cartílago. Normalmente, en el caso de los grandes animales, los bovinos de gran tonelada, de gran kilaje, ¿ya?, les colocan unas argollas a los dos, ¿ya? ¿Para qué? Para traslado, movilizar, inmovilizar y todo. Y existe un elemento que es para inmovilización mecánica física, que se llama mocheta. Más de algunos de ustedes creo que la conocen, ¿cierto? Que se coloca en la nariz, ¿cierto? Se presiona y se tracciona. Con eso tú vas a generar, ¿cierto?, una presión directa y el animal va a seguir, ¿ya? Pero eso, cuando tú lo utilizas de mala manera, va a generar sangrado, ¿ya? Y eso hay que tener cuidado, porque obviamente esta es una zona que, si bien es cierto, hay cartílago aquí en el centro, pero también tiene vascularización. Por lo tanto, cualquier corte o trauma muy violento en esa zona va a generar dolor, sangrado y eventualmente posibles infecciones ascendentes. Y hay que tener cuidado, ¿ya? Y la zona dorsal de la cavidad nasal, ustedes recuerden, y no me digan que yo no se lo dije, sobre todo en el equino, ¿cuál es la parte dorsal, ¿cierto?, de la cavidad nasal? Hueso. ¿Qué hueso? El hueso nasal, ¿cierto? Y el hueso nasal terminaba en unas proyecciones bien abusadas, ¿cierto? Y se generaba una incisura. La incisura nasoincisiva, ¿se acuerdan? Entonces, cuando se iban hacia el hueso, a la parte oral, ¿cierto?, del hueso incisivo, yo les decía, ojo, que de aquí a la incisura no hay nada, ¿se acuerdan? Que no había nada. En esa zona, ustedes solamente van a tener piel y cartílago. Por lo tanto, si ustedes hacen una presión en la zona dorsal de la nariz, tanto de un rumiante como de un equino,
pueden correr el riesgo elevado, ¿cierto?, de fracturar esos procesos nasales asociados a esa incisura nasoincisiva, ¿ya? Entonces hay que tener harto cuidado con esa, y aparte que va a generar mucho dolor, se estás quebrando prácticamente una parte del hueso nasal, ¿ya? Fíjense que vamos a tener distintos tipos de alas en los collares, ¿cierto? Donde vamos a tener los equinos, la clásica, ¿cierto?, como orejita, ¿sí? En el caso de los bovinos, los perros y los cerdos con su naricita de tubo, ¿sí? Ojo, ¿cuál creen ustedes, y aquí pregunto, cuál creen ustedes que es la estructura más sensible en un cerdo? Más sensible. La nariz, ¿cierto? El olfato en el cerdo es muy especializado, ¿ya? Es muy selectivo, pero cuidado cuando le colocan esos alambres. A veces, no, si el cerdo está gritando porque está incómodo, está gritando por un dolor extremadamente agudo. Todas las terminaciones nerviosas están asociadas al morbo, a la nariz del cerdo. El cerdo es un animal que tiene, ¿cierto?, como les digo, muy sensible esta zona. Y por eso también es una estructura muy móvil. Ustedes se fijan, el cerdo anda, mueve y anda oliendo y anda usando, ¿cierto? Porque obviamente tiene todo ese enchufecito, ¿cierto?, que le permite hacer eso. El perro pasa exactamente lo mismo. Los bovinos, como les digo, si bien es cierto, no es un olfato tan desarrollado, tan especializado, pero sí el equino. El equino también tiene un olfato bastante avanzado, y la gran diferencia, que es lo que vamos a ver en el sistema digestivo, es específicamente la cavidad. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener animales que son herbívoros específicamente, y acá tenemos carnívoros y ovíparos, ¿ya? Ahora, en este caso, la forma de alimentación es totalmente diferente, ¿ya? En el caso del equino utiliza mucho sus labios, ¿cierto? Es muy selectivo, ¿ya? Pero en el caso del bovino utiliza mucho la lengua. Tracciona, envuelve el pasto y lo retrae. En el caso de los bovinos, una verdadera podadora, ¿cierto? En el caso de los perros, obviamente, mucha potencia de masticación, y los cerdos también tienen una potencia masticatoria bastante alta, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en el digestivo. Entonces, importante, fíjense las diferencias que vamos a tener en los distintos collares. Ahora, cuando entramos directamente a cavidad nasal, nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a tener esto, ¿cierto? ¿Qué corte es este? Ya, corte septal, ¿cierto? Tanto de pequeños animales como de ovinos, de rumiantes en general. Y acá, ojo, porque ustedes se dan cuenta que aquí vamos a tener, ¿cierto?, la cavidad nasal, el inicio de la cavidad nasal. Y la cavidad nasal tiene límites. Tiene límites, un límite dorsal, un límite ventral, un límite oral y un límite caudal. Y ojo, ¿por qué? Porque los límites pueden ser óseos como pueden ser de otro tipo, ¿ya? Entonces, si tú piensas, todo esto que está acá es cavidad nasal, ¿sí? Esto que tengo acá es cavidad oral, ¿cierto? Dientes, mandíbula. Ahora, si nosotros vemos el límite oral, va a estar dado específicamente por la nariz, como tal, el mono, ¿ya? Pero si nos vamos hacia el límite dorsal, ¿quién me entrega el límite dorsal? El hueso nasal, ¿ya? El hueso nasal. Ahora, ¿quién me entrega el límite ventral? Ya, pero ¿quién? ¿Palatino o el paladar? El paladar. ¿Qué es? ¿El paladar duro o el paladar blando? El paladar ambos, ¿ya? Toda esta estructura que ustedes están viendo acá es la estructura ósea, ¿cierto?, del paladar duro. ¿Y quién conforma el paladar duro? Les pregunto. Manito arriba, antes. Una. Te escuché una. Next. ¿Ya? ¿Ya? Ya, bien. Entonces, esas tres porciones, tanto las porciones palatinas del incisivo, del maxilar y la porción horizontal del palatino, van a conformar el piso, pero mira lo que voy a decir, el piso
de la cavidad nasal, pero el techo de la cavidad oral. ¿Se entiende? ¿Cierto? El piso de la cavidad nasal por esos tres huesos, pero a eso le vamos a adicionar la estructura del paladar blando, ¿cierto? Como la parte más caudal. Ahora, importante, ¿qué hueso, ya desde el punto de vista caudal, de aquí por caudal directamente, vamos a tener y que va a tener relación directa, está aquí, directa con la cavidad nasal? Aquí ya nos estamos yendo a osteología pura. ¿Qué hueso hay aquí? ¿Cuál? No. Lo dijeron por allá. El etmoides. ¿Ya? El hueso etmoides, y el hueso etmoides va a tener una porción. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la porción que puede estar relacionada? Yo también se lo expliqué en el pasado. ¿Qué característica tiene el hueso etmoides que se relaciona directamente con la cavidad nasal? ¿Qué estructura? La lámina anquilosa. ¿Ya? Bien. Ahora ahí vamos a ir, esos dos están dentro. La lámina anquilosa. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿por qué la lámina anquilosa? Porque recuerden que la lámina anquilosa, y vamos a tener el par craneal número olfatorio 1, ¿cierto? Que va a permitir el elemento sensitivo, ¿cierto? De la olfacción. Entonces llega el estímulo en el olfatorio, ¿cierto? Que va a salir por esta lámina anquilosa, están los receptores, ¿cierto? Y envía la señal al cerebro, ¿ya? Entonces, por eso es importante la porción caudal, ¿cierto? Que va a ser el etmoides. Bien. Pero a eso vamos a tener estructuras internas de la cavidad nasal, donde vamos a tener este proceso respiratorio, ¿cierto? De flujo, de paso de aire, donde vamos a tener estas estructuras que se denominan conchas nasales. ¿Ya? Las conchas nasales, básicamente, como bien dice, son estructuras óseas cartilaginosas cubiertas de una membrana mucosa dorsal, medio y ventral. Estas conchas nasales van a cambiar de acuerdo a la especie, ya en cantidad. Si tú te fijas, en la concha nasal del bovino vamos a tener tres. Una dorsal, una ventral más grande, que es el número 3, y una intermedia, que es el número 2. En el caso de los pequeños animales vamos a tener solamente dos, una dorsal y una ventral. ¿Sí? Ahora, el espacio que se va a generar entre, y aquí, ojo, el espacio que se genera entre el hueso y la concha nasal, cualquiera sea, se denomina meato. Meato nasal. ¿Ya? Entonces vamos a tener en el caso del bovino tres meatos nasales. Un meato nasal dorsal que va a estar entre la concha nasal dorsal y el hueso nasal, ¿cierto? Ahí, en el número 4. Vamos a tener una concha nasal ventral, que es esta que está aquí, ¿cierto? Entre la concha nasal ventral y el piso de la cavidad nasal, ¿sí? Y vamos a tener una concha nasal intermedia, que es esta que va acá, perdón, un meato, gracias, meato nasal intermedio, que va a ir entre, ojo, y fíjate lo que pasa con este meato. Este meato va acá, entre la dorsal y la ventral, avanza, y acá cuando toca con la concha intermedia, se ramifica en dos meatos más, en una porción dorsal y en una porción ventral. ¿Ya? Entonces, ojo. El meato nasal intermedio se va a dos ramas, ¿cierto? Terminales, que son la dorsal y la ventral. ¿Está? Esta división no se genera en pequeños, porque en pequeños no tienes esta concha nasal, ¿sí? Entonces vas a tener los mismos tres meatos, pero sin la división en caudal. ¿Está? Ahora, si tú te fijas acá, exactamente lo mismo que estábamos conversando, ¿cierto? El límite dorsal o rostral que aparece acá, ¿cierto? Están la nariz, el morro, los cartílagos, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener por dorsal? El hueso nasal, ¿cierto? Los cartílagos nasales, toda esa estructura. Por caudal, específicamente el hueso etmoides. Y por, ¿cierto? La parte ventral vamos a tener el paladar óseo, que ya lo hablamos, ¿sí? Ojo, que después cuando ingresa el aire, ¿cierto? Ahí vamos a tener las conchas nasales y los respectivos meatos. Va a ingresar el estímulo, ¿cierto? Hacia el que hay dentro del cerebro, ¿cierto? Entra hacia el cerebro, se genera la respuesta olfatoria, pero fíjate que este aire sigue pasando hacia esta estructura que se denomina coanas. ¿Ya? Y las coanas, cuando tú haces el corte, separas el cráneo en dos, vas a tener en una mitad coana, en otra mitad coana. Se puede observar.
¿ya? Y ojo, hay una cosa que igual es importante, que aquí aparece eso, un septum. Un septum, chicos, no es más que una pared que separa las dos cavidades nasales, porque tú vas a tener una derecha y una izquierda, ¿sí? Separadas. Si te tocas tu nariz, te miras por donde tienes algo al medio, una pared, ¿cierto? Ya. Ese septum, ¿cierto?, va a separar todo eso. Y eso es visible en la disección. Ya se puede ver. ¿Ya? Entonces aquí obviamente se saca el septum y tú puedes ver las conchas nasales inferiores. ¿Sí? Y de ahí vamos a continuar hacia las coanas. Concha nasal ventral, ¿cierto? Está todo rotulado, conchas etmoidales, ¿cierto? Los laberintos y todo lo demás. ¿Ya? Ahora, ojo, que después de esto, ¿cierto?, pasa el aire y llegamos a las coanas. ¿Esto qué es? Lengua, ¿cierto? Y ahí vamos a tener cavidad oral, cavidad nasal. Y ojo aquí, porque se va a generar una interacción, digámoslo así, directa entre el sistema respiratorio y el sistema digestivo, ¿ya? Porque después de esto pasamos a lo que se denomina faringe, ¿ya? Y es acá donde vamos a tener una nasofaringe, una orofaringe, laringofaringe o, en este caso, hipofaringe. La van a encontrar de las dos formas. ¿Por qué? Porque esto es la continuación de la cadena nasal, pero ese aire que pasa por las coanas, ¿cierto?, va a llegar aquí, a la nasofaringe. Y ese aire sigue discurriendo, ¿cierto?, y pasa a la laringofaringe y va a llegar a la siguiente estructura, que es la laringe. Y después de la laringe llega a la siguiente estructura, que es la tráquea. Y después de la siguiente estructura, que son los bronquios. Y después, de forma progresiva, los pulmones. Esa es la cadena en secuencia. Entra desde la cavidad nasal, ¿cierto?, pasa a las coanas, nasofaringe, laringofaringe, laringe, tráquea, bronquio, bifurcación ya directa interna hacia los pulmones hasta llegar al pulmón. ¿Sí? Eso es lo que vamos a alcanzar a ver hasta hoy día. Pulmón. Entonces, exactamente lo mismo, ¿ya? Pero fíjate lo que pasa acá. Esto, cavidad nasal, ¿cierto? Esta parte de la imagen está hacia oral, ¿cierto? Y esta es la vista caudal. Ahora, importante, cuando tú ves esta parte ventral, tú tienes que ir siempre contextualizando la imagen. Acá tú vas a tener específicamente la parte dorsal, vamos a tener las coanas y vamos a tener en este caso la lengua. ¿Por qué se dice que todo esto es la faringe? Precisamente porque esto que está acá es esto que yo le acabo de explicar. Exactamente lo mismo. La parte nasal de la faringe es la nasofaringe y la parte oral, ¿cierto?, de la faringe es la orofaringe. ¿Sí? Pero ojo, que aquí vamos a tener otra estructura que está inmediatamente pegada, ¿cierto?, a esta faringe, que son todos estos cartílagos que ustedes están viendo aquí, ¿cierto?, que en un corte, ¿cierto? ¿Qué corte? Ya, corte sagital, que es la laringe. Pero miren, aquí yo tengo un cartílago que es súper importante, que es el epiglotis, la epiglotis. Y esta epiglotis se relaciona directamente con esta estructura que está acá, que es el paladar blando. ¿Por qué es paladar blando? Porque básicamente es una estructura blanda, ¿cierto? Que no tiene estructura ósea en su conformación. Y fíjate lo que pasa acá, tengo la lengua, ¿cierto? La cavidad. Entonces, si yo tengo la tráquea acá, ¿quién me falta en el esquema? El esófago, ¿cierto? Que está aquí arriba. ¿Sí? Entonces, ¿tú qué es lo que vas a tener? Básicamente, el esófago
inmediatamente viene la tráquea, ¿cierto? Después vamos a tener la laringe como tal, ¿cierto? La lengua y arriba la cavidad nasal, ¿ya? La lógica diría, aquí te lo estamos aplicando lógica, que si el alimento viene por acá debería pasar al final. Y el aire debería pasar de aquí para acá. Eso debería dar la lógica. Pero ¿qué pasa? Está cruzado. El aire pasa por acá y llega acá. El alimento pasa por acá y queda arriba. O sea, básicamente, una X. Y eso es algo que siempre se confunde. Siempre se confunde en este mecanismo, en entender la funcionalidad de la laringe, porque específicamente la laringe tiene un mecanismo de apertura y de cierre. Y en este caso, abre los cartílagos que lo vamos a ver y sube y baja en este caso también este otro cartílago. Entonces, cuando el animal respira, ¿qué es lo que debería pasar? El aire va a pasar directamente hacia la tráquea, pero si respiras con la boca abierta, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, entubas un animal, paciente, introduces el traqueotubo y en vez de colocarlo en la tráquea lo colocaste en el esófago y empezaste con el ambú a meter ahí? ¿Qué va a pasar? Exacto. ¡Pum! Eso es algo que puede ser reversible, porque es aire. Pero si tú introduces algo líquido, no es muy grande, ¿ya? Ahora, oye, a la inversa, si tú necesitas, ¿cierto?, que el producto o la sonda vaya directo al estómago, en el caso del etilo, el sondaje nasogástrico, que va desde la nariz hacia el esófago y llega hasta el estómago, para poder hacer un vaciado gástrico, en el caso de los cólicos, síndrome de abdomen agudo. ¿Y qué pasa si tú metes la sonda, en vez de por el esófago, la metes por tráquea? Y estás metiendo líquidos, ¿cierto?, para poder hacer un lavado gástrico, y ese tubo está entrando a tráquea. ¿Qué va a pasar? Se va a llenar de líquido, ¿qué cosa? Los pulmones. Y ese animal pasa directo a fondo de la cruz, ¿ya? Entonces, nada que hacer. Cuidado ahí con eso, ¿ya? Entonces es importante conocer esa estructura. Entonces, aquí está un poquitito lo que hemos estado conversando, ¿cierto? La faringe, ¿cierto? Vamos a tener, después vamos a hablar un poco más en profundidad de los fosos guturales, ya que tienen una implicancia clínica también importante. Orofaringe, laringofaringe, ¿cierto? Esto ya se lo expliqué. Las coanas, las tubas auditivas, que eso lo vamos a ver en cuando veamos oído, ¿ya? Eso están ahí, sí. Lo dejamos ahí en stand-by, ¿ya? Y, ojo acá, la zona epiglotica. Cuando lleguemos a laringe, vamos a ver ese detalle. Mira, lo mismo, paladar, ¿cierto? Cavidad nasal, las coanas como tal, paladar blando, y entramos a esófago. Pero aquí tengo tráquea, laringe, cavidad oral, lengua. ¿Ya? Entonces, importante siempre conocer eso. Por eso cuando tú haces una intubación, estás mirando al paciente, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vas a observar? ¿O qué es lo que tienes que ir a buscar? El cartílago epiglotis. ¿Por qué? Porque lo tienes que bajar o lo tienes que subir. ¿Qué tendrías que hacer con ese cartílago? Bajar, ¿cierto? ¿Para qué? Porque si yo lo bajo acá, el tubo ingresa por aquí y pasa directo hacia atrás. Pero si el tubo se mantiene arriba, tú vas a meter el tubo directo por eso. ¿Sí? Por eso es importante eso. Y eso en su gato se ve. Se nota. Se nota súper claro. Ahora, en el caso de los equinos pasa algo muy parecido, ¿cierto? Si yo les empiezo a preguntar más, o por ejemplo, hueso nasal, ¿cierto? El etmoides, el paladar duro, porque el paladar blando está acá atrás, ¿cierto? Lengua, la nariz, concha nasal, dorsal, ventral, intermedio,
¿Y esto que está acá qué es? Es la biblioteca, sí, es la biblioteca. Bien. ¿Ya? Entonces, ojo, que acá la abertura de la tubo-diría, por eso no lo voy a explicar tanto ahora, porque quiero vincularlo al tiro con el tema de hoy. ¿Ya? Así que lo vamos a estar ahí. Eso. ¿Y eso qué es? Cero. ¿Y eso? Cero. ¿Quién? El labio inferior. ¿Ven que entienden? Está ahí el conocimiento. Hay que empezar a usarlo un poquito. Bien. Este esquema que está acá, tiende a resumir un poquitito lo que yo les estaba explicando acá, ¿cierto? Del paso, para allá y para allá. Importante, aquí estamos esquematizando los dos procesos, el proceso inspiratorio, el proceso respiratorio como tal, y el proceso de deglución, ¿ya? Donde tú vas a tener en una primera parte la cavidad nasal, ¿cierto? Y acá esquematiza la cavidad oral, ¿cierto? Entonces vamos a tener la nasofaringe y la orofaringe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ¿quién va a estar limitando esto? La laringe como tal, ¿cierto? Con su cartílago epiglótico. Entonces, cuando tú se abre la laringe, va a permitir el paso del aire hacia la garganta. ¿Sí? Pero cuando la laringe se cierra, permite el paso del alimento hacia el esófago. Pero mira qué es lo que pasa con esta estructura que está acá. ¿Qué es esto? Paladar blando. No puede ser paladar duro, tiene que el paladar duro empieza a subir y bajar. Por eso es paladar blando, porque tiene esa capacidad de movimiento. ¿Ya? Entonces cuando tú tienes un proceso inspiratorio, ¿cierto? El paladar blando no se mueve, pero el cartílago epiglótico sí. Pero cuando tienes un proceso de deglución, se mantiene cerrada, ¿cierto? El cartílago epiglótico, pero el paladar blando se levanta. Y aquí es donde existe una patología en equinos que se llama atrapamiento epiglótico, ¿ya? Donde el cartílago epiglótico tiene y no es capaz de mover, entonces el caballo empieza a roncar. Entonces, cuando corre, empieza a roncar. Cuando tragan aire pasa lo mismo, ¿ya? Ahora, hay otras alteraciones que las vamos a ver igual un poquitito más adelante, ¿ya? Que tienen relación con esto. Pero mira, yo sé que a más de alguno le ha pasado que ha tomado Coca-Cola y se le va por la nariz. Todos nos vamos, ¿ya? Y eso se le fue por el camino viejo, ¿ya? O tragaste de forma media rara, empezaste con cuestiones, ya. Es por una falla, ¿cierto?, en este mecanismo, ¿ya? Porque obviamente es porque básicamente este mecanismo de apertura y cierre no funciona de una forma pausada, por eso dicen coma, mastique con cuidado, ¿cierto? Mastique bien la comida, no tome tan rápido el agua, se puede atorar, ¿cierto? Es precisamente por esto, porque si estás comiendo de forma violenta y de repente tosiste y se te fue la comida para acá. O estás tomando, ¿cierto?, bebida con mucho gas y de repente se te metió, ¿cierto?, la Sprite, ¿cierto?, por la nariz y salió por la nariz, ¿ya? Ojo con eso. Ahora, la laringe. Y aquí, ojo, porque les tengo un... No, o sea, sí, pero es algo que... un extra. En un ratito más, les voy a pedir, para que ya lo vayan pensando, vayan armando grupos de a 4. 4 personas, ¿ya? Me da lo mismo quiénes, me da lo mismo cuántos. Van a ser 12 grupos. ¿Ya? 12 grupos. Ahí les voy a decir por qué. 12 grupos de la familia. Entonces, importante, mira. Estos cartílagos que vamos a ver acá, ¿cierto? Cartílagos triptoides, tiroides, aritenoides y el epiglótico, son los cartílagos que van a conformar la estructura laringe en su totalidad. ¿Ya? Y eventualmente la laringe tiene funciones, ¿cierto?, tanto respiratorias y también tiene relación con los elementos de voz, vociferación, la fonación. Entonces, quiero buscar este. Hay un hueso que no vimos en la asignatura anterior,
porque lo vemos normalmente acá. Es el yoides, el hueso yoides. Y el hueso yoides, chicos, lo vamos a averiguar ahora, pero el hueso yoides se relaciona de forma directa con la laringe y se relaciona de forma directa con la lengua, ¿ya? Por lo tanto, si tú conoces el yoides, su mecanismo, tú vas a tener 4 cosas que van a trabajar en conjunto: la lengua, la parte respiratoria, cavidad nasal, el yoides y en este caso la porción terminal, que puede ser tráquea, esófago y la laringe como tal, por más de tal, pero es como eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver el yoides y tú te vas a dar cuenta que el yoides es un hueso par, ¿cierto? Un hueso par, pero que va a tener un solo hueso que es impar, uno solo. ¿Ya? Entonces todos los huesos que tú estás viendo acá son todos pares. Entonces en este caso vas a tener el primer hueso, que es el más largo, que es el estiloioides, que es par y que se va a unir con este cartílago tímpanoioides. ¿A qué porción? Estamos hablando del cráneo específicamente, al hueso temporal. ¿Ya? Hueso temporal. Pero mira, ¿no tiene qué estructura? Meato acústico externo, o sea, al oído, prácticamente. ¿Y qué porción del temporal será esa? ¿Dónde está el meato acústico externo? No. Porción timpánica. La porción timpánica del hueso temporal aparece el meato acústico externo, ¿cierto? Y ahí es donde se va a unir el tímpano yoides, de hecho, está diciendo, ¿ya? El tímpano yoides. Entonces tienes el tímpano yoides y se une con el estiloioides. Ese es el primer par que va enganchado, ¿cierto?, en el hueso temporal, arriba. Después bajan dos huesos más, que es el epioides, ¿cierto? Epioides. Y después vamos a tener estos dos pequeñitos que están en la base, que es el queratoioides. Y aquí, ojo, entre tengo estiloioides, articulación, epioides, ¿cierto? Articulación. ¿Lo vieron ahora? Queratoioides, articulación. ¿Con quién? Así. Entonces tengo estilo, epi, querato, basilloides. ¿Sí? Pum. El basilloides es el único que es impar. El único. Todo el resto son pares. Son todos pares. Son cartilaginosas. Son todas cartilaginosas, son todas semimóviles, ¿ya? Y ojo, mira, ¿qué es lo que pasa aquí? Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Ya. Ahora, el basilloides, en particular, tiene un ganchito, digamos, es un proceso. Y se denomina proceso lingual. Y ese proceso lingual permite la unión del yoides a la base de la lengua, a la raíz de la lengua. ¿Ya? Entonces, cuando tú ves el yoides como tal, tú ya inmediatamente lo relacionas con la lengua porque está anclado a él, a este proceso lingual que está en el basilloides. Pregunta de todo. Siempre. ¿Ya? Entonces aquí tú tienes que decir, basilloides se articula con el queratoioides solamente. Pero mira, nos falta uno. ¿Quién nos falta? El tiroides. Y si tú te das cuenta, va entre el queratoioides y el basilloides. Se llama aquí. Ahí vamos a tener el tiroides. ¿Por qué? Si tú empiezas a pensar cuáles serían los dos cartílagos o los dos huesos más importantes, primero, o los que le dan sostén al yoides, va a ser el timoioides y el tímpanoioides.
porque obviamente acá tú estás viendo puntos de articulación. Vas a tener el tiroides con el estiloioides. ¿Qué tienes uno? El estiloioides se articula solamente con el epilloides. El epilloides solamente con el queratoioides. Ahí. El queratoioides, solito él, articula con, aquí, con el basilloides, con el tiroioides y con el epilloides. 3. ¿Cierto? Articula para acá, articula ahí. Queratoioides. ¿Ya? Y el basilloides, ¿con quién articula? Con el timpanoioides, o sea, con el tiroioides y con el queratoioides. Tiene 2. El querato tiene 3. Y todo el resto, 2. 1. No, 2. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quién no lo entendió? ¿Está clarito? ¿Sí? ¿Está clarito? Entonces, mira, ¿por qué yo digo que es importante desde el punto de vista del anclaje? Porque el tiroioides como tal, que tú lo tienes ahí, se va a unir específicamente a uno de los cartílagos de la laringe, que es el cartílago tiroides. Por eso es tiroioides. Tiroioides, porque va unido directamente esta articulación a, ¿cierto?, este cartílago que es el tiroides. Y ahí tú tienes la segunda relación directa entre el yoides y la laringe, como tal. ¿Sí? Entonces tenemos un anclaje al cráneo, un anclaje a la laringe y un anclaje a la lengua. ¿Sí? Y de ahí vienen los 3 o 4, en este caso, cartílagos laringeos. De craneal hacia caudal vas a tener el epiglótico, tiroides, aritenoides y el cricoides. Cuidado con esto. ¿Por qué? Porque el cartílago cricoides normalmente lo confunden con el primer anillo traqueal, cuando a la laringe. Ustedes van a tener la tráquea en la mesa y van a tener la laringe al lado. Y yo puedo pinzar, porque tú vas a ver. Algo así. Entonces tú vas a ver, yo te puedo colocar el pincho aquí, te puedo colocar el pincho aquí, ¿cierto? Y esto va a ser estructura 1 y estructura 2. Entonces acá te vas a dar cuenta que inmediatamente la primera estructura pegada a la laringe es el cartílago cricoides. La que sigue y se adelgaza específicamente son los anillos traqueales, la tráquea como tal. ¿Ya? Entonces muchas veces se confunden el cricoides con el primer anillo traqueal. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, volvamos un poquito. Aquí. Entonces cuando tú haces... aquí. Bueno, ahí está el yoides como tal, ¿cierto? ¿Te fijas? Tilo, epi, querato, base y el tiroides. ¿Ya? Exacto. Y ahí está el proceso lingual que les comentaba. Y aquí está específicamente lo mismo y la unión entre el tiroides y el cartílago de la laringe. ¿Ah? Esto se lo dejaré porque es parte de lo que les tengo que decir. Ya. Ahora, tú ya viendo esto. Sí, ya viendo esto. Tienes de epiglotis ahí, ¿cierto? Vas a tener dentro el cartílago cricoides. Y fíjate, esto es lo que les decía. Si tú ves este cartílago cricoides que es bien grande, inmediatamente viene la tráquea. Si esto tú lo ves por ventral, por debajo, estás viendo eso y eso. Son iguales. Son prácticamente iguales. ¿Ya? Pero cuando tú lo ves por lateral, por medial, te das cuenta inmediatamente porque hay un engrosamiento bastante notorio asociado al cricoides en comparación al otro. ¿Ya? Ahora, si yo hago un corte sagital medial de la tráquea, un corte longitudinal eventualmente de la laringe, vamos a ver esto. Y aquí, ojo, ¿por qué? ¿Cómo está esta imagen? ¿Para dónde la está apuntando? Esto que yo estoy marcando acá, ¿qué es? Dorsal, craneal
caudal. ¿Ya? Ahora, si esto es así, si esto es craneal, ¿qué es esto? Cavidad oral. ¿Qué es esto? Cavidad nasal. ¿Sí? Ahora, entendiéndolo así, ¿qué es esto? Paladar duro. ¿Y eso? Paladar blando. Ah, ya. ¿Lo entendieron? ¿Sí? Ya. Ahora, ya tenemos claro cavidad nasal, ¿cierto? Cavidad oral. ¿Estamos de acuerdo? Paladar duro, paladar blando. ¿Estamos? ¿Y esto qué es? Lengua. Bien. Ya. Entonces, ¿y esto qué es? Tráquea. ¿Y aquí qué ahora? Bien. Ya. Ahora, pregunta. Dentro de los cartílagos, laringe, ¿cuál será? El epiglotis. Bien. ¿Qué estoy viendo acá? Ya, pero vean la foto. ¿Qué es eso? Ya, si lo van a ver, no sé. Ah, sí se ve, pero no importa. Pero no saben dónde está. Ya, ¿qué es? Hagan la imagen. Vean, piensen en la imagen. Es esto partido por la mitad. Entonces, siempre por craneal tú vas a tener la epiglotis, que es lo primero, y va a tener esa forma de jarra, de pico de jarra, ¿cierto? Esto. Ahí. ¿Ya? Entonces, si tú estás partiendo algo que es cilíndrico, lo ves por la mitad, estarías viendo una media luna, ¿cierto? Aritenoides. Y mira, ¿qué será este que está aquí? Ese y eso que está aquí. Si este es el aritenoides, mira, esto y esto. Porque estás viendo, cortaste acá, cortaste una manguera, cortaste un tubo, entonces estás viendo una parte de la pared de la manguera y otra parte de la parte baja y alta de la manguera. Pero la parte del medio es esto. ¿Qué cartílago envuelve todo la laringe? El tiroides. El tiroides. El tiroides es el más grande de todos. Entonces, si tú lo partes por la mitad, ¿qué es lo que vas a ver? La parte dorsal y la parte ventral. Y la parte interna lo vas a ver solamente como una guatita. Entonces, en este caso, lo que tú estás viendo acá es el tiroides. Y después del tiroides hacia caudal, ¿qué es lo que viene? El cricoides, que debería ser lo más próximo a la ventral. ¿Sí? Mira. Y ahí está anclado, ¿cierto? Lo que les decía, el timpanoyoides va anclado directamente a, en este caso, es la porción timpánica. Ya después vamos a tener el estiloyoides, ¿cierto? Que tengo acá abajo. Entonces son igual, ¿cierto? Con el basilloides. ¿Sí? Y el resto de la vamos, y esto lo tienes comentado adelante, ¿se acuerdan? El morro que va a estar acá y tienes este espacio que está libre. No hay, en este caso, estructuras fitness. Ah, sí, está al revés. En este caso estás viendo el otro lado, que este es el tiroides, va a apuntar hacia abajo, y aquí va hacia la cavidad oral. Y aquí lo dibujamos al revés. Ah, no, es que tema de dibujo. Eso que está ahí. Ah, no. La forma del dibujo es una representación esquemática. ¿Ya? Bien, senos paranasales. Importante, factor diferenciador entre cada una de las especies. ¿Ya? Y esto algo se lo comenté en osteología, cuando hablábamos del seno frontal, del seno maxilar, ¿cierto? Que en algunas especies aparecía mucho más marcado y en otras simplemente no estaba.
Entonces tú te vas a dar cuenta de que en carnívoros, cerdos, rumiantes y equinos, el seno frontal está presente en todas las especies, con mucho mayor tamaño, sabemos en el rumiante, ¿ya? El seno maxilar está presente en todas las especies, y así sucesivamente tú te puedes ir dando cuenta, ¿cierto?, cuáles están y cuáles no. A nivel de esfenoides, ¿cierto?, está en todos los carnívoros menos en carne. ¿Ya? No está presente. Está presente en cerdos, en los rumiantes está en ovinos, pero no en bovinos, ¿ya? Y en el caso de los equinos está presente. El seno palatino no está presente en estas dos especies, pero sí en rumiantes y en equinos. El animal importante está en cerdos y en rumiantes, no está presente en carnívoros, tampoco en equinos, y los senos conchales, ¿cierto?, están ausentes en carnívoros y presentes en todos los casos. Ahora, ¿eso afecta o no el proceso respiratorio? La verdad no. ¿Ya? No hay mayor diferencia funcional, digamos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Cierto? Ya pasamos por cadena nasal, ¿cierto? El dermoides no vamos a entrar en ese detalle porque ya lo vimos en osteología, así que hay que repasar el dermoides. Después, laringe, o sea, faringe, laringe, y de ahí obviamente tráquea. ¿Ya? La tráquea, chicos, no es más que un tubo, ¿cierto?, conformado por distintas cantidades de anillos, pero son anillos de cartílago, pero que son anillos incompletos. Incompletos, lo que hablábamos en el práctico, ¿ya? Son anillos incompletos. Donde tú vas a tocar esta estructura completamente, ¿cierto?, firme, bien rugosa, ¿ya? Pero la parte, en este caso dorsal de la tráquea, es blanda. ¿Ya? Entonces, básicamente, es esto. Si tú te das cuenta, las formas de los anillos traqueales cambian de acuerdo a las especies, ¿ya? Donde la cantidad de anillos también es variable de acuerdo a cada una de las especies. En los rumiantes y en los equinos tienes entre 48 y 60 anillos traqueales. En pequeños animales, de 42 a 46, y en carnívoros tienes entre 29 y 36. Ahora, si tú te fijas la forma, vas a tener el anillo, un lumen interno, y vas a tener esta zona, ¿cierto?, que es una estructura cartilaginosa, fibrosa, ¿ya? Pero en la parte que dice letra A es el músculo tráqueo, ¿ya? Y ese músculo, que es el que está acá, ¿cierto?, es el que va a dar la elasticidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿quién está descansando justamente en esta zona? El esófago, ¿ya? Entonces el esófago, obviamente, cuando tú tragas, va pasando el bolo alimenticio, y si esta estructura es rígida, cuando tú tragas, te duele, ¿cierto? Entonces por eso cuando hay laringitis, o laringofaringitis, o faringitis en este caso, duele para tragar. Las personas tienen amigdalitis, ¿cierto? Se inflama, mal llamada amigdalitis, ¿ya? Inflama toda esta zona y obviamente duele al tragar. ¿Alguien ha tenido neumonía alguna vez? La dificultad respiratoria es evidente, la dificultad para tragar, para digerir también es importante, ¿ya? Entonces, aquí, ojo con lo siguiente, chicos, con las capas, porque toda estructura tubular va a tener una luz o un lumen interno, ¿ya? Toda estructura tiene un lumen interno, una luz interna, ¿ya? Una luz interna. Y vamos a tener una capa interna, la capa que envuelve la parte interna, que es la mucosa, y una capa externa, que es la serosa, ¿ya? Entonces tú siempre vas a tener una capa interna que es la mucosa y la capa externa que es la serosa. Y eso es en todas las estructuras tubulares. Cuando lleguemos a digestivo va a pasar lo mismo. Cuando revisen esófago, vean intestino delgado, intestino grueso, es exactamente igual, ¿ya? Entonces tú vas a tener esta traquea que es básicamente el espacio. No es que sea la pared, es el espacio, todo esto. Es el paso, ¿cierto? Es en este caso la luz traquea. ¿Ya? Vas a tener la mucosa, ¿cierto? Vamos a tener entre la mucosa
y una capa adventicia, ¿cierto? Que es una capa previa al cartílago hialino, vas a tener esa estructura adventicia, va a existir la lámina propia. Entonces, eso es importante. Tú vas a tener una capa, que es la mucosa. Después de la mucosa, ¿quién sigue? Después de la mucosa, la lámina propia. Después de la lámina propia, la capa adventicia. Después de la capa adventicia, ¿quién viene? La submucosa. O sea, obviamente viene el cartílago, ¿sí? Pero después viene la submucosa. Y después, la mucosa. O sea, la serosa, que es la ¿ya? El músculo está uniendo específicamente los dos extremos libres del cartílago. ¿Ya? Ahí es donde vas a tener el músculo traqueal. Y está específicamente ubicado entre la lámina propia, ¿cierto? Y la estructura de la submucosa. ¿Por qué submucosa? Porque está sola. ¿Ya? Ahora, importante, todo esto se repite en cada uno de los cartílagos. Y aquí es donde viene algo que es súper importante, que es esta bifurcación. ¿Ya? La bifurcación, chicos, de los bronquios principales, ya no se llaman bronquios primarios. Los bronquios principales va a ser este punto que está justo en el centro, que se denomina carina, como el nombre, pero no con K, sino con C. ¿Ya? Carina. Y de ahí viene, obviamente, la bifurcación hacia los otros bronquios. ¿Ya? Entonces, eso ya lo vimos, y aquí, fíjense. Cuando se ingresa, en este caso, por la cavidad nasal, ¿cierto? Van a pasar por la laringe, ¿cierto? Faringe, laringe, ingresan a la tráquea, comienzan a bajar, y se van a encontrar con esto, con la carina. La carina es esto, el espacio. El espacio que se va a generar, el tabique de división, ¿cierto? Es la carina. Y esto es una endoscopía, ya una imagen de endoscopía en un equino, donde pueden ver claramente la bifurcación hacia los dos bronquios principales. Y de ahí vamos a tener la división de los bronquios secundarios o bronquios lobulares, bronquios segmentales o terciarios, y los bronquiolos, ¿cierto? Que son más chiquititos. Y así comienza a verse el árbol bronquial, que esto está dentro del pulmón. ¿Sí? Entonces, un árbol bronquial está conformado por bronquiolos, bronquios segmentales y bronquios secundarios. No por bronquios principales, porque el bronquio principal está fuera del pulmón. ¿Sí? O fuera del pulmón, los bronquios principales. Estos tres están dentro del pulmón y forman el árbol bronquial. Y después del bronquiolo continuamos hacia el alveolo, donde se va a generar, en este caso, el intercambio gaseoso durante el proceso de respiración. ¿Sí? Ya. Y ahora viene aquí Artamina. En el caso de los pulmones, tú vas a tener una vista lateral, derecho e izquierdo. ¿Sí? El pulmón, como todo órgano, en este caso, el pulmón es un órgano par, ¿cierto? Vas a tener un órgano, un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. Si esto es la tráquea, ¿cierto? Si esto es la tráquea, esta vista de acá va a ser craneal, caudal, dorsal y ventral. Por lo tanto, este pulmón es el pulmón izquierdo, ¿cierto? Y el del otro lado es el derecho. ¿Qué diferencias ven entre el derecho y el izquierdo? No es que sea más chico, sino que tiene más lobulación. ¿Ya? En este caso, el pulmón derecho tiene más lobulaciones, fíjate, tiene 1, 2, 3, 4. Y el izquierdo tiene 1, 2. Para los chicos que son de segundo, ¿por qué creen que pasa eso? Porque tiene menos espacio, porque tiene menos lobulaciones. Exacto, por el corazón. Porque el corazón está ocupando el espacio, ¿cierto?, izquierdo dentro del tórax y va ahí. Por lo tanto, ese espacio en el pulmón derecho no existe, por lo tanto tiene más lobulación, ¿ya? Por la presencia del corazón.
Ahora, todo órgano que tú vayas a analizar vas a tener caras, bordes o márgenes y lados, ¿ya? Y en este caso, tú vas a tener estructuras que van a estar pegadas al tórax. Pegadas, literalmente pegadas. Esas caras que están pegadas al tórax las vamos a denominar cara parietal, porque va hacia la pared, ¿sí? Y las caras que van hacia el centro o hacia la parte interna, las vamos a denominar de dos formas: una cara visceral o una cara mediastínica, ¿ya? El mediastino básicamente va justo en el centro, ¿ya?, del tórax, separando pulmón y corazón, ¿ya? Eso lo vemos en cardiovascular, cuando vemos peritoneo y pericardio. Entonces, toda la parte externa, parietal, y toda la parte interna, visceral. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ¿qué cara están viendo ustedes? ¿Cuál? Parietal, ¿cierto? La cara parietal. Ahora, si yo tengo hacia acá, en este caso de este pulmón, hacia acá, tengo la cabeza, ¿qué voy a tener hacia acá? La víscera, el abdomen, ¿cierto? ¿Y qué estructura separa tórax de abdomen? El diafragma. Entonces, el diafragma va ahí. Por lo tanto, se va a formar una cara parietal, una cara visceral y una cara diafragmática, que es la que va a estar en contacto con el diafragma. ¿Está? Bien. Ahora, cada pulmón, derecho o izquierdo, va a tener lobulaciones. Lobulaciones. Que son lo que nosotros denominamos lobos. Y en